Tercera de Juan, versículo 1. A ver, no sé si ya todas estamos ahí. Muy bien. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pues así es, Señor, venimos ante ti como este grupo de mujeres, Señor, que queremos sentarnos a tus pies, a escuchar esa verdad, a poder pues realmente escuchar tu corazón, qué es lo que nos quieres tú confrontar, enseñar, animar, Señor. Yo te pido por cada una de las mujeres que está aquí, Padre, a cada una de las que está escuchando, Señor, que tú puedas abrir los ojos de su entendimiento, Señor, que podamos escuchar no solamente con nuestros oídos, sino con nuestra mente y nuestro corazón. Y no solo para acumular información, Señor, sino para obedecer cada una de tu palabra, porque sabemos que hay vida eterna en ello, Padre. Te pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, porque no dependemos de nosotros, Señor, y reconocemos que por nosotros mismos no podemos entender absolutamente ni una palabra de lo que está aquí escrito, pero sabemos y reconocemos el gran poder de tu Espíritu Santo que nos habla y nos enseña y nos revela, Señor, quién eres tú. Ayuda, Señor, que lo que hoy podamos aprender pueda hacer que Jesús se vea glorioso en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el título del mensaje de hoy se llama La mujer que sigue el buen ejemplo. Y yo quiero preguntarte, ¿qué ejemplos estás siguiendo? ¿Estás siguiendo qué tipo de ejemplos? A lo mejor el ejemplo que te dio tu abuelita, el ejemplo que te dio tu mamá, o a lo mejor el ejemplo que te dan en las redes sociales, en las revistas ahí que están ahí cuando haces fila en la caja. ¿Qué tipo de ejemplos y a qué tipo de mujeres tú estás siguiendo? ¿A qué tipo de personas tú estás siguiendo? Y hoy pues Juan escribe esta epístola, él es el autor, dice el anciano Agayo, va a escribir acerca de esto, de los ejemplos. Y aquí se menciona, no dice Juan, sino dice el anciano, y el anciano puede ser por dos cosas. Número uno, porque Juan fue el único de los discípulos que estuvo directamente con Jesús, que pudo llegar a viejito o anciano. Los demás murieron como mártires. O también puede ser que él se refería a sí mismo como anciano, porque en aquella época sí eran llamadas las personas que tenían autoridad en las iglesias. ¿A quién dirige Juan esta epístola? En las dos epístolas pasadas vimos que se las dirige en general a la iglesia. Pero lo que hay en particular en esta epístola es que se la dirige a una persona, y esta persona se llama Gayo. Juan decide dirigírsela a Gayo, es como un amigo, vemos que es un amigo de él y es un amigo cercano y amado. Y sabes que no solamente fue amado por Juan, también fue amado por Pablo y por casi toda la iglesia. Lo podemos ver si tú estás tomando notas, de ahí luego ves y checas. El nombre de Gayo está mencionado en Hechos 19:29, también en Romanos 16:23, y también lo podemos ver encontrado en 1 Corintios 1:14. Y al parecer mucha gente lo conocía por su buen ejemplo. Y aquí en esta epístola vamos a ver dos palabras claves que Juan nos va a estar enseñando, va a estar hablando como mucho y enfatizando mucho. Una de ellas es la palabra verdad. Y veíamos en nuestra reunión pasada la preocupación que tenía Juan acerca de que sus hijitos, o sea, la gente que ha escuchado de Jesús, ha decidido depositar su fe en Jesús, pueda permanecer en esa verdad, en las enseñanzas de Jesús. Y qué tan importante es que tú deposites tu fe en lo que es realmente verdadero y no en cuentos y fábulas de hombres. Y esta verdad, esta palabra en esta epístola la vas a encontrar 8 veces.
Y podemos ver cuán importante era para Juan esta palabra y de por qué hay la importancia de que tú y yo seamos íntegros y podamos estar viviendo según esta verdad. Ahora, otra palabra que se repite 4 veces es amado. Y esta palabra se la dirige a describir a esta persona cuyo nombre es Gayo. Él lo describe como alguien que es amado por él y por muchos. Y como recapitulando los pasadas epístolas que viene Juan, podemos hoy encerrar 3 verdades o 3 cosas importantes que él enseña y pues vuelve a enseñarnos y vuelve a decir las cosas básicas porque son importantes. La primera es, ¿qué tan importante es que tú y yo conozcamos a Dios, el conocer a Dios? La segunda es que perseverar en la verdad que enseñó Jesús. Y la tercera, nos habló en sus 2 epístolas la importancia de amar a Dios y también de amar a nuestros hermanos, amarnos unos a otros. Y en esta epístola, Juan va a contrastar la vida de 3 personas. Estas 3 personas son 2 de ellas cuyas vidas dan un buen testimonio, un buen ejemplo, y la otra que es Gayo y Demetrio, y la otra que es Diótrefes. Esta persona, Diótrefes, aparece solamente en esta epístola, pero para demostrar un mal ejemplo. Y ahí Juan vamos a ver cómo es que él concluye que este mal ejemplo es por no conocer a Dios, aun que es una persona que asiste a la iglesia regularmente, que sirve y aún así tiene un puesto de autoridad en la iglesia. Ahora, ¿qué tan importantes son en nuestras vidas los ejemplos? ¿No? Y nosotros pues sabemos que podemos aprender por la lectura, por lo que vemos, pero todas nosotras aprendemos también de los ejemplos y somos influenciadas por estos ejemplos que hemos tenido en nuestra vida. Y me acuerdo en una conferencia que estuvo con nosotras, Krista Food decía, a ver, mira, con tus manos puedes contar las personas con las que más convives. Entonces piensa, ¿no? Pues con la persona que mayormente paso tiempo es con esta o con la otra. Entonces tú misma piénsala, ¿no? Con los dedos con solo 5 personas que tú constantemente pasas, ¿no? ¿Ya las pensaron? Bueno, y después Cristo nos decía, ahora, fíjate porque te vas a parecer a ellas. Vas a aprender de sus ejemplos y tú vas a hablar como ellas, a reaccionar como ellas, a pensar como ellas. ¿Y es por qué? Porque seguimos, como seres humanos, aprendemos por el ejemplo. Y por eso es que el Señor usa a Juan para hablar acerca de esto tan importante de los ejemplos. Y es tan importante el ejemplo para Dios que Él mandó a su Hijo. Y el fin último es para salvarnos de nuestro pecado, pero también para que nos para que nos trace el perfecto ejemplo a seguir. Jesús vino a este mundo a hacer todas las cosas que el Padre le dijo hacer, y podemos encontrar en Juan 13:15 a Jesús mismo dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes o vosotros también hagáis. Y en primera de Pedro 2:21 y 22, aquí Pedro nos habla y nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para eso Jesús vino e hizo todo lo que hizo, fue para dejarte ejemplo a ti y a mí. Y para que, pues termina, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Eso dice el versículo 22. Y chicas, no hay mejor ejemplo que seguir que la vida de Jesús, porque ahí podemos ver reflejado al Padre y lo que a Él le agrada.
y siempre debemos de tener puestos nuestros ojos, nuestra vista, a quien idealicemos pudiera ser, y siempre que sea Jesús, pongamos nuestra mirada en Él. Y también pues como mujeres, tú y yo somos ejemplo. Aquí con donde tú estés, con quien estás a tu alrededor, lo quieras o no, también estás siendo ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo? ¿Estás siendo una mujer dando un buen ejemplo o un mal ejemplo? Y Jesús hoy quiere enseñarnos qué tipo de ejemplo Él quiere que tú estés dando en tu vida. Vamos al versículo 2, ahí esa porción en Tercera de Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y fíjate que en este versículo tenemos que tener mucho cuidado, porque hay varias iglesias hoy en día que toman este versículo, lo sacan fuera de su contexto y enseñan una doctrina falsa en donde te dice, ¿ves cómo el Señor quiere que tú seas próspero en todo? Si estás así es porque no tienes fe. Si no estás prosperando en tu trabajo, en lo económico, es porque Dios no te quiere ver así. Y lo sacan de aquí fuera de contexto. Este versículo no nos está queriendo decir que la voluntad de Dios es que tú estés prosperando en todo siempre. Sí, el Señor quiere bendecirte, pero hay tiempos difíciles que van a ser de mayor bendición eterna para tu vida. Ahora, aquí lo que Juan está queriendo decir, él está, tenemos que tener que en claro, Juan está escribiendo una carta. Y en ese entonces la carta antes tiene un formato diferente como lo usamos nosotros en la actualidad. En la actualidad tu nombre tú la firmas hasta el final, ¿verdad? Antes ellos decían y se presentaban quién escribía la carta de primero. También una de las cosas es que antes de empezar la carta había este tipo de saludos, como de buenos deseos, espero que estés bien, y no de aquí vamos a sacar ese tipo de doctrinas. Entonces Juan aquí está, lo que sí está recalcando es, y lo que el Señor también está interesado es en tu prosperidad de tu alma. Es en esa prosperidad en la que Dios sí quiere que tú prosperes, que vayas creciendo. Dios espera que tu alma y tu espíritu vayan creciendo a través de su palabra y de conocerlo a Él. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo está tu condición espiritual hoy, ahorita? Si pudiéramos ver nuestra condición espiritual o la del alma, como podemos ver cómo está tu condición física, de ahí su figura y su músculo y todo, que cómo podemos ver, ¿cómo podríamos, si hoy tuviéramos esta visión no espiritual, si te volteáramos a ver, ¿será que tengamos que pedir el tanque de oxígeno o inyectarte suero porque ya estás a punto de un coma? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y esto es importante pensarlo porque el Señor quiere darle vida a tu espíritu y quiere que se fortalezca y que crezca. Muy bien, vamos al versículo 3, ahí mismo en Tercera de Juan dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y aquí es importante ese buen testimonio. Ese buen testimonio siempre va a ser de edificación y siempre va a traer gracia y gozo para todos los que te rodean, para todos los demás. Y aquí yo me ponía a pensar, bueno, el Señor nos ha dado tanta gracia y tanta bondad que a cada quien al menos ha puesto a su alrededor a una persona digna de seguir con un buen ejemplo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos orado y hemos dado gracias a Dios por esas personas que están siendo de buen ejemplo para tu vida? A veces nada más estamos orando, ay Señor, te pido por mi hermana que está en esta situación difícil y así nos preocupamos, pero ¿cuántas veces tú te has detenido y has visto, bueno, Señor, mi marido, mi pastor, esta persona, esta amiga que siempre me anima, que la veo y me anima a buscarte, que ora por mí?
¿Cuántas veces damos gracias a Dios por la gente que Él pone a nuestro alrededor, que es de buen ejemplo para nuestra vida, para nuestro andar en Cristo? Ahora, versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí Juan está haciendo una afirmación, como decir, vaya, o sea, esto no hay nada que me dé más gusto, ni más que un chocolate, más que todo es que alguien de mis hijitos, las personas que han oído la palabra de Dios y que no solamente escucharon una vez, pero aquí hay una palabra clave, dice andan en la verdad. Y esta palabra da la idea de alguien que está continuamente caminando, continuamente buscando la verdad, continuamente permaneciendo en la verdad, que aguanta, que a pesar de la adversidad, a pesar de la flojera, a pesar de que la familia se opone, resiste, aguanta y perdura en la verdad. Y acuérdense que vimos quién era la verdad. El estudio pasado nos decía Lupita, ¿quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién fue? Jesús. Entonces aquí el gozo que trae a Juan es esto: ver a alguien que permanece en Jesús, buscando su palabra, buscando su ejemplo, obedeciéndolo. Ahora, y por eso es que Juan se goza tanto, porque esto es tan importante. Y Jesús demostró que era importante, que por eso murió. Chicas, Jesús murió para que tú dejes tu antiguo caminar y permanezcas caminando en esa verdad. Para eso murió también, para salvarte, pero para estar contigo ayudándote a que sí se puede vivir ese camino en la verdad. Así que una vez que comencemos, yo te animo a seguir caminando en esta verdad. Y esta alegría de Juan no solamente es escuchar, bueno, es que sigue yendo a reunión de mujeres, es que sigue en oración, es que va y siempre la saluda en la iglesia, sino el gozo radica en que está obedeciendo la verdad. No es nada más saberla, no es nada más escucharla, sino es obedecerla, vivir según lo que yo voy aprendiendo a esa obediencia. Y de esa misma forma tú y yo podemos estar agradando al Señor cuando obedecemos amorosamente sus mandatos. Y sabes, a veces no te das cuenta, no estamos tan conscientes de cuánto tú y yo, este ejemplo de seguir en obediencia a los mandatos del Señor, puede ser ese ejemplo para nuestros hijos. ¿No sabes cómo tus hijos están creciendo en su vida espiritual por el simple hecho de verte caminar en esa verdad? Ahora, si tu marido no es creyente, yo te animo a que tú hoy, a partir de hoy, no importa lo que pasó atrás, pero que a partir de hoy tú puedas ser una mujer cuidadosa con tu conducta, cuidadosa porque es a través de tu testimonio, de tu conducta que Dios va a usar para atraer a tu marido a los pies de Cristo. Porque a través de ti Dios quiere usarte para modelar, así como Jesús nos modela a nosotros, tú puedas modelarle lo que significa el Evangelio. Mira, acompáñame, vamos a Primera de Pedro, está un poquito atrás, como 2 o 3 libros atrás de donde estamos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, dice: así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En otra versión dice: al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. Es decir, que lo que tu marido vea en ti no diga: ay, estás ahí en la iglesia toda metida y aquí nada más vienes a echar pleito. Tenemos que ser cuidadosas, o sea, finalmente no es pasarse moneando a tu marido, sino es con tu conducta reverente, como tu pasión por Dios, por seguirlo, por conocerlo, eso pueda traer salvación a su vida.
Y vamos entonces a entrar en el ejemplo que Juan pone sobre Gallo. Aquí vamos a empezar a leer sobre lo que Juan habla de Gallo y vamos a aprender 4 ejemplos. Estos 4 ejemplos son el ejemplo de fidelidad. Vamos a aprender el ejemplo que tiene Gallo de servicio, el ejemplo de hospitalidad y el ejemplo de cooperar en el Evangelio. Gallo nos va a dar estos ejemplos en estas 3 cosas. Vamos a leer el versículo 5. Dice: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí está hablando Juan y elogiando a Gallo por algo específicamente importante, que es la fidelidad. Fielmente, esa palabrita. Y la fidelidad es una característica de una persona que ha conocido a Jesús y que su vida está siendo usada por Él. Es una característica de una persona que tiene al Espíritu Santo, porque lo vemos en Gálatas 5 del 22 al 23. Ahí tú vas a ver toda la lista que tú ves que Jesús a través de su Espíritu hace en ti. Como pues te llena de amor, tienes una vida con paz, hay en ti gentileza, bondad y fidelidad. Y entonces el Señor se goza con la fidelidad. ¿Y sabes qué? El Señor también recompensa la fidelidad. Él recompensa. Mira, en Mateo 25:21 dice así, no vayas a ir, te lo leo rápidamente. Dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que el buen ejemplo que Gallo está aquí dando, que este hombre está dando, es que siempre está fielmente dispuesto para servir a los hermanos de la fe. Y aún no solamente a los que conoce, sino a los desconocidos, a los que él ni siquiera conocía. Y aquí viene el segundo ejemplo, este ejemplo de servicio. El versículo 6, vamos a leer del 6 al 8. ¿Ok? Dice: los cuales, ¿de quién está hablando? De estos hermanos que han dado buen testimonio de Gallo. Dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Dice aquí: harás bien en encaminarlos como es digno. Dios nos ha puesto a ti y a mí en su iglesia para servirnos unas a las otras, unos a otros. Y sabes que desde el primer día que tú has sido salva, que fuiste salva al conocer el Evangelio, desde ese día 1, quiero que sepas que Dios te equipó con todo lo necesario para hacer todo lo que Él te pide. Y Él desde ese mismo día te ha empezado a capacitar para hacer las obras que a Él le agradan. Y entre ellas, ¿cuál crees que está? El servirnos unos a los otros. Ahora, yo me pregunto a mí, ¿cómo estoy yo siendo un buen ejemplo para ir encaminando a mis hermanos en la fe? ¿Cómo mi ejemplo encamina a mis hermanos para seguir, persistir, perdurar en el camino de la fe? Están siendo mis conversaciones con mis amigas de la iglesia, con mis hermanos en Cristo, con mi familia. ¿Están siendo esas conversaciones con otros de ánimo? ¿Están siendo de exhortación? ¿Están siendo de consolación para otros? ¿Cómo yo estoy siendo intencional en ayudar a mis hermanos a no solamente caminar con Cristo, sino a ayudarlos a que persistan y lleguen a la meta?
Una cosa es conocer a Jesús y empezar, y otra tan diferente es cuando tú llegues a la meta, es decir, cuando ya estés ante la presencia del Señor, si tú permaneciste o no en su palabra. Y supongamos que llega una hermana, ¿no? Y te dice, y ves que está afligida por algo que le está pasando, alguna enfermedad, alguna situación difícil en su familia, la ves desesperanzada por X, ¿no? Por X situación. ¿Cómo tú puedes ser como servirla para encaminarla en este camino de que perdure en la verdad? ¿Te has puesto a pensar cómo le puedes hacer? Pues veíamos hace unos domingos atrás cómo lo hizo Jesús. ¿Se acuerdan que el pastor Edgar nos hablaba de cuando sus discípulos se enteran de que ya Jesús les dijo, pues ya no voy a estar con ustedes y me voy a ir, y a donde voy ustedes no pueden estar? Y cómo se quedan ellos, ay, su corazón apachurrado, desanimado, desesperanzado. Jesús sabía las palabras que sus discípulos necesitaban, esas palabras de ánimo. Y de ahí podemos agarrar el ejemplo, cómo tú y yo podemos encaminar, y cuando alguien venga y te platique sus cosas y ves esa aflicción, no nada más la escuchas, sino la ves. Es lo que hizo Jesús. Recuérdale el cielo. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, pero no se angustien, yo voy a ir con mi Padre a preparar un lugar para ustedes. Jesús les recordó del cielo. Él dijo, no me voy a quedar en este plano terrenal, sino que los voy a llevar a esa esperanza de gloria, es a donde vamos a ir. Entonces este es un buen ejemplo que tú y yo podemos hacer. Cuando tu hijo, tu marido, tu hermano venga, recuérdales el cielo, porque eso les va a animar a perseverar, a no tirar la toalla, y a que se sepan que son amados por Jesús. Que tus pláticas, que mis pláticas, mis consuelos no tengan otra perspectiva más que la eterna. Que podamos llevar a esa persona, porque cuando estás así en medio de la tormenta no puedes ver más allá de tu nariz, pero tú sí puedes ser de bendición y servirla, ayudarle. Mira, hey, acuérdate el cielo, el lugar que nos espera. Ahora podemos aprender de Gallo también que él veía la necesidad de los demás y los servía. No era necesario, ni tampoco es necesario que tú tengas un cargo en un ministerio para servir o para hacer esto. ¿Cuántas de nosotros estamos atentas a estas necesidades de las demás o de los demás, y que no esperamos que nos pidan ese favor de poner y disponer en nuestro corazón, a lo mejor darle el aventón a una hermana que está caminando, que va con 1000 cosas a su casa, y estamos prestas para servir de esa manera? Y lo que hacía este buen hermano Gallo no era solamente un servicio así nada más, no nada más los hospedaba. Dice que los hospedaba, no nada más les daba la cama, sino que les daba provisiones para el camino. Entonces recibía a estos misioneros que Jesús mandó para predicar la palabra, iban de lugar en lugar, y los hospedaba y les encaminaba para su viaje. Él iba más allá en su servicio. Y es muy fácil servir a la gente que conocemos, que llega mi familia de por allá y recibirlos. Es muy fácil servir a mi hermana que el otro día me invitó a comer, pero ¿qué tal a los que no conocemos? ¿Qué tal a esa persona que ves sentada en la iglesia y que no sabes ni su nombre? No es fácil, pero el Señor nos llama a servirnos a todos, los conozcamos o no. Juan 12:26 dice, todo el que quiera servirme debe seguirme. Está hablando Jesús. Dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Y mira, aquí hay una promesa, una recompensa. Dice, el Padre honrará a todo aquel que me sirva. Esa es la actitud que yo tengo que tener al servir, hacerlo para el Señor. Estoy sirviendo para Él. La palabra me enseña que cuando tú y yo nos servimos unos a los otros, al Señor servimos.
Y también nos enseña y nos muestra su palabra esta promesa, grande promesa, de que el Señor va a traer honor a tu vida. Y necesitas tener esto bien claro. Mira, el mundo nos dice que mientras más importante eres, pues más sirvientes tienes, todos te tiran la alfombra roja, ¿que no? Eso es lo que el mundo nos enseña, pero lo que la palabra de Dios y lo que el Señor quiere abrir nuestros ojos es que en la economía de Dios esta estructura está al revés. Está en la punta de la pirámide aquellos que tienen un corazón de servicio humilde, que ven al otro mayor que él y los sirven, que están sirviéndolos sin motivación oculta de a lo mejor ser reconocido y ver qué estoy haciendo, sino simplemente por amor a Dios y a nuestros hermanos. ¿Con qué actitud debo de servir? Mi servicio necesita ser con fidelidad y con excelencia. En Romanos nos dice que Dios te dio a lo mejor ese don de enseñar o de servir, y dice el Señor, el que sirva lo haga bien hecho. Así debe ser. Cuando tú dispongas en tu corazón servir, hazlo con esa excelencia. ¿Y sabes dónde tenemos el mejor ejemplo de servicio? En Jesús. ¿Se acuerdan que estábamos viendo igual hace poquito cuando Jesús está en la última cena y que está ahí con los discípulos y están sentados y dice el Señor, esto yo se los pongo por mandato? En Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y no sé si te ha pasado que a veces ves la necesidad de alguien y la ves, y en vez de ponerte como presto a servir, empiezas a juzgar. Ay, fulanita, no, pues cómo no va a estar así, mira, ni viene a la iglesia, o mira, pues todo es muy inconsciente, y empezamos luego más rápido como a juzgar, ¿no?, de su situación, que a servir. Y fíjate, ¿qué es lo que hizo Jesús? Están los discípulos, ¿no?, en la mesa, están terminando de cenar, y entonces Jesús ve la necesidad. ¿Y qué necesidad vio Jesús en ese momento? Vio que los discípulos tenían todos los pies sucios, que no se los habían lavado. Antes en la costumbre era, no había caminos, los pies se ensuciaban con el lodo y todo, y entonces era la costumbre de, lo primero que hacían era lavarse los pies, y quien hacía este servicio era el sirviente de menor categoría. Y Jesús no empezó ni a juzgarlos. Ay, qué cochinotes, ¿cómo se atreven a sentarse junto a mí a cenar con los pies sucios? O sea, no, Jesús no los juzgó ni los empezó a regañar. Oigan, ustedes, ¿qué no tienen? ¿No les he enseñado con mi ejemplo? No los regañó tampoco. Y tampoco esperó que Pedro diga, hermanos, tenemos una necesidad, ¿quién se apunta para servir y limpiar los pies? O sea, tampoco. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue que Él dispuso en su corazón, se levanta, empieza a ceñirse los lomos con esa toalla y va con ese corazón humilde, sabiendo de quién venía, que no le iba a quitar ni poner nada a servir a los demás, y empieza amorosamente a lavar los pies de sus discípulos. Ese es el mejor ejemplo de servicio que tú y yo podamos tener. Ahora, otro ejemplo que Gallo nos da es el de la hospitalidad. ¿Y cuál era esa manera específica que Gallo servía con excelencia? Pues siendo hospitalario, hospedando. En Romanos 16:23, ahí hay una mención sobre este nombre de Gallo, y está escribiendo Tercio y dice, Gallo hospedaba a Tercio, o sea, el que escribe, dice, y también recibe en su casa a toda la iglesia. O sea, no solamente, Pablo porque es Pablo, pásale Pablo, no, sino que él hospedaba a todos, no importando quién era, simplemente sabiendo que estaban predicando la verdad. Y sabes, era tan importante en esa época porque en aquella época no había hoteles, ni Airbnb, ni hostales, ni postal, nada.
Y si los hermanos en la fe no se acogían unos a otros, estas personas que viajaban de un lado a otro para predicar el evangelio tenían que terminar durmiendo en lugares muy indecentes, que eran los únicos donde había para poder pasar la noche. Y por eso es que era tan importante esto de ser hospitalario. Y el ser hospitalario también, no sé si sabías que es un fruto del Espíritu. El ser hospedador es algo que el Espíritu Santo pone en ti. O sea, no crean que todas nacemos con las super ganas de que sí, ven a mi casa, te doy mi cama, no, o sea, no nacemos así. Es algo que el Espíritu Santo pone en cada una de nosotras. Y de hecho, Pablo escribe en Tito 1 del 7 al 8, escribe de que el ser hospitalario era un requisito de aquel que quería ser obispo en una iglesia. O sea, este servicio era tan especial y lo sigue siendo hoy. Y tú puedes decir, pero pues ¿cómo yo puedo seguir el ejemplo de Gallo? Pues si aquí pues no hay mucha gente como que te esté viniendo a Cancún a predicar el evangelio, vienen a otra cosa menos a predicar el evangelio, ¿no? Pero yo te puedo dar aquí unas 3, como animarte a 3 cosas en las que tú puedes practicar ser hospitalaria. La primera es empezando en tu casa. Sé la mejor anfitriona para tu familia. ¿A qué te quiero decir esto? El ser anfitrión y hospedar es servir. Y esto te estoy hablando de que sí, cuando estés planchando. Cuando le estás planchando y vas en la 3ª camisa de tu marido y ves toda la arruga, en vez de estar diciendo, ay, este hombre, ¿cómo se pone a sudar tanto, Señor? ¿Por qué lo pones a sudar? Y estás así plancha y plancha y ves todo lo que te queda por planchar. En vez de tener esa actitud, yo te animo a que empieces a orar y tú le dices al Señor, Señor, así como esta plancha está alisando esta camisa, tú alisa el corazón de mi marido para que él reciba tu palabra, para que su vida sea íntegra, sin arruga. Y tú puedes bendecir, ¿no? Y puedes cambiar esa actitud de servicio por así, amando a la persona a la que estás sirviendo. O cuando tú estás lavando el plato, no empieces a repelar y decir, ¿por qué nadie lava su plato? Yo tengo que, aparte de que cocino, tengo que lavarle su mugrero. Bueno, yo te animo a que a lo mejor cantes alabanzas y te pongas a cantar o escuchar un estudio o glorificar a Dios en esos pequeños detalles. Y tú tengas tu casa con un hogar cálido, en donde se respire amor, donde se respire ese servicio. Y que tengas presente que es para el Señor finalmente. Y la segunda manera en que tú y yo podemos practicar esta hospitalidad, a lo mejor pues no vienen muchos misioneros quizá y no sabes a lo mejor dónde hospedar, pero sí hay muchas familias en nuestra iglesia que no conozcas. ¿Por qué no te propones, sé intencional en a lo mejor un domingo invitar a una familia? Invítala a tu casa, cocínale, seamos iglesia, amémonos. De esa manera vas a poder conocer las necesidades de los demás. En cambio, si te vas y ¡brum!, sales corriendo, pues no conoces a nadie, no sabes qué están pasando ni nada. Otra idea de cómo tú y yo podemos ser hospitalarias es cuando te enteras de que alguien está enfermo. ¿Qué puedes hacer para servir? Puedes a lo mejor hacerle un caldito de pollo y llevárselo. Mira, cuando alguien esté enfermo, créeme que todo su mundo se le vuelve patas para arriba. A lo mejor le puedes ir a hacer el súper. No, que a lo mejor no tienes el dinero, pero le puedes decir, oye, si quieres yo voy, dime, pásame tu lista y yo voy y te hago el súper y te lo traigo. A lo mejor, no sé, puedes ir y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí estoy, no tengo a lo mejor para hacerte súper o para invitarte a hacerte un caldito, pero puedo ir a limpiarte tu casa. Créeme, cuando alguien está enfermo, no tiene cabeza ni para lavar platos, ni para barrer, ni para nada. Entonces son ideas, ¿no? O sea, realmente tú puedes decidir, el Espíritu Santo te puede guiar a muchas mejores ideas
Pero de esta manera tú y yo hoy podemos ser intencionales en poder seguir este buen ejemplo de Gallo. Ahora, ¿cómo Gallo nos enseña? Así como en resumen del servicio, ¿cómo debemos de servirnos unos a los otros? El versículo 6 aquí dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Es en ese amor. Número 2, dando la milla extra. Servir de una manera extraordinaria como lo hizo Gallo. O sea, Gallo no solamente los hospedaba, les daba la cama, sino que él caminaba con ellos, les daba provisiones y se aseguraba que iban a llegar bien hasta su siguiente parada. Y así debemos de servir, ir esa milla extra con excelencia y fielmente, como le dice Juan a Gallo, fielmente. Porque a pesar de que Gallo estaba dentro de una iglesia en donde uno de los principales líderes se oponía a que sean hospedadores, pero él prefirió ser fiel al mandato del Señor. Y el último ejemplo que aprendemos de Gallo es cooperar con el evangelio. Mira, en el versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y hoy en día tú y yo podemos cooperar con la propagación del evangelio, como Gallo. La palabra nos anima a que cooperemos, a que seamos equipo. Ok, está bien, está bueno, no puedo ir, tengo un bebé, está recién nacido, o es que mi trabajo, o salud, 1000 cosas por las cuales tú no puedes ir salir a predicar el evangelio. Pero sí, el Señor, fíjate la gracia y el amor del Señor que te dice, bueno, está bueno pues, pero puedes cooperar también y se te va a tomar lo mismo que aquel que está predicando. A Gallo yo estoy segura que el Señor le tomó todo este servicio, todo este ejemplo, como si él mismo fuera a ir predicando por todas partes. Ahora, hay 4 maneras en que tú y yo podemos cooperar con el evangelio. La primera manera es invertir tiempo en evangelizar diariamente a mi familia. ¿A quién tienes a tu casa todos los días? Pues a tus hijos, o si no tienes hijos, a tu esposo, o si no estás casada, a tus hermanos, a tus padres. Es que tú aproveches y estés alerta de cualquier circunstancia o situación que ellos estén viviendo para llevarlos a que ellos vean su gran necesidad de Jesús y traerlos a la cruz. La segunda manera en la que tú puedes cooperar en el evangelio es orando. Ora por hermanos misioneros, involúcrate, interésate en saber nombres de quienes están yendo en el campo misionero, quienes están a lo mejor saliendo o llevan en diferentes partes sirviendo, y oremos por ellos a diario. Hacer esa lista como las que estuvieron en el discipulado de la lista de evangelizadora, así una lista de aquellos que son misioneros y han dado su vida para ir y predicar el evangelio. La tercera cosa que tú y yo podemos hacer es orando por los ministerios de nuestra iglesia. A lo mejor tú no sabes, pero aquí en la iglesia, en Calvary, tenemos ministerios gloriosos que el Señor ha dado. Uno de ellos, no sé si sabías, es que cada sábado van chicas a la cárcel y predican el evangelio y enseñan la palabra. Así como la estamos estudiando aquí, ellas van y comparten la palabra con mujeres en el reclusorio. Puedes orar por eso, puedes aportar en lo que el Señor te muestre. Hay otro ministerio, el ministerio de los jóvenes. Los jóvenes necesitan ser alcanzados para Cristo. ¿Cómo tú te puedes involucrar? Puedes estar orando por los hermanos que están llevando. ¿Quiénes son? Luis y Fanny. Por el momento ellos están sirviendo cada sábado y ahí están con nuestros chavos. ¿Para qué? Para evangelizarlos y traerlos a Jesús. Otro ministerio es la escuela. Sí sabes que hay una escuela aquí que el Señor en su gracia nos ha permitido abrir, y el porqué de que se abrió es como un ministerio de la iglesia, porque esta escuela es ACE, que su prioridad es llevar o evangelizar a un niño a la vez. Ese es el propósito, no que si hay que aprendan álgebra, o sea, sí, pero la principal es evangelizar a cada niño a la vez. Involúcrate, ve qué necesidades puede haber en la escuela,
¿Cómo tú puedes estar orando por las maestras, por la directora? Y de esa manera, aunque tú no puedas venir a estar enseñando, estás cooperando igual que el director de la escuela, igual que la maestra, evangelizando a esos niños. ¿Se fijan cómo hay bastantes maneras para poder cooperar con la verdad? Y pues está también la ayuda financiera. Ora, dispone en tu corazón: Señor, tú me has dado mucho y en adoración yo quiero apartar esto para engrandecer esta obra misionera. Y el Señor te puede guiar hacia buenas organizaciones, hacia personas que tú sabes que están en el campo misionero y ayudarlos financieramente. Ahora vamos a seguir con nuestra porción, el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Se fijan? Esta es la clase de iglesia en la que está Gallo. ¿Es fácil servir? ¿Es fácil ser hospitalario? Aquí tenemos un mal ejemplo. Y en contraste con la fidelidad y el amor de Gallo, Juan trae a la luz este nombre, que está un poco raro, Diótrefes, que está haciendo totalmente lo contrario. No solamente no quiere hospedar a la gente de Cristo, sino que se los prohíbe a los hermanos, y al que es fiel a Dios los expulsaba. Imagínense. Podemos ver aquí una persona que tiene poder, pero que lucha incansablemente por algo: tener la preeminencia, o sea, es tener el primer lugar, el lugar de honor. Y aquí Juan dice: ya había escrito, pero Diótrefes. Aparentemente Juan ya había mandado cartas y este Diótrefes no se las leía a la iglesia, las guardaba o las rompía, no sé qué hacía, pero no las comunicaba. ¿Por qué? Porque se estaba viendo amenazado su poder y su autoridad en la iglesia con la autoridad de Juan, y aún así lo desprestigiaba hablando mal de él. ¿Por qué el Señor quiso que en esta epístola salga esta persona que, pues la verdad, qué mala onda, ¿no? O sea, no tenemos nada que aprender de él. Pero sí, el Señor no oculta nada y Él permite que podamos saber que Él no encubre las cosas, y que en la iglesia vamos a poder tener personas así, y que son problemas con los que las iglesias se pueden enfrentar. ¿Para qué? Para que veamos el peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de querer tener el primer lugar. ¿Y por qué le gustaba a la gente? Normalmente en ti y en mí está eso. Nacemos con esas ganas de ser primero. A ver quién gana, ¿a poco que no? ¿No? Y ya, y celebramos y todo. En cualquier modo, o sea, todas aquí, ¿no? Tenemos esa tendencia. Igual en este hombre. Igual cuando Jesús estaba enseñando, había invitados en una fiesta, y Jesús empieza a ver que ellos empezaban a ocupar los mejores lugares, y les cuenta una parábola y les dice al final. Esto está en Lucas 14, 7 al 11. Pero lo que me llama la atención es el final de estas personas que buscan tener la supremacía en todas las cosas. Y es el versículo 11 de Lucas 14, dice: porque cualquiera que se enaltece, ¿saben qué va a pasar con él? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. La consecuencia de querer tener el primer lugar en todas las cosas, o el tener siempre la razón y hacer aquí como dice el Juan Camaney, ¿cuál va a ser? El ser humillada. Y mira, 2000 y cacho años atrás, más tarde, podemos ver que en Diótrefes no hay ninguna gloria. Hoy tú y yo no podemos felicitarlo ni decir wow. Al contrario, está siendo de humillación para él. Y también el corazón de Satanás, ahí está también. Estas ganas de tener el primer lugar lo llevó a su ruina, siendo este ángel creado hermosísimo,
terminó en la ruina y va a terminar en su completa destrucción. ¿Cómo se ve una mujer que constantemente está deseando y luchando por una supremacía? Ahí les va. Número 1. Es una mujer que no se somete a ninguna autoridad. Vemos que Diótrefes, la autoridad de Juan, no le importó y la desprestigió. También podemos ver como una mujer que está constantemente tener esa supremacía dentro de ella, empieza a difamar a los demás, empieza como vemos a Diótrefes, ese orgullo, empieza a calumniar malignamente contra Juan, empieza a denigrarlo, porque la autoridad y el control que él tenía se estaba viendo amenazado. Y 3, la mujer que busca la supremacía, tener la supremacía, es una promotora constante de chismes y murmuraciones. Normalmente cuando alguien está hablando mal de otra persona, habla para desprestigiarlo y yo verme mejor, ¿cierto? Y esto definitivamente lo que está haciendo Diótrefes era eso, hablar mal de Juan para él. Mírenme, yo soy mejor autoridad. Y así las personas, cuando tú estás con una persona que solo está hablando mal y mal de la otra, es porque ella quiere verse mejor. Y esto definitivamente era un muy mal ejemplo para la iglesia. ¿Y a dónde me va a llevar si sigo manipulando y controlando para yo tener el primer lugar? A ser humillada. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando ese peligro. Vamos al versículo 10, dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que recibe, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, los expulsa de las iglesias. Aquí Juan no es ese Juan que dice: ay, ese Diótrefes haciendo maldad y media, que le caiga fuego del cielo, ¿no? Como antes Juan, ese era lo que le dijo a Jesús cuando fue a Samaria y no los querían escuchar. Aquí vemos un Juan diferente, un Juan valiente, arremangándose y tratando la situación de frente y con la intención de una corrección en amor. Una corrección que sabía que solo Jesús iba a ser capaz de transformar la vida de este hombre. Ahora, aquí yo te pregunto, ¿tú estás demostrando amor cuando tú ves a tus hijos o a tu hermana estar obrando mal? O tenemos a lo mejor esta idea al revés del amor, de que no le digas así, porque la vas a sentir mal. O sea, piensa en sus sentimientos, no le digas nada para que le caigas bien. Eso no es amor. Y eso no lo hace un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano anima a salir del error. Santiago 5, 19, 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El amor también se demuestra reprendiendo y confrontando el pecado de mis hermanos, de mis hijos, pero en mansedumbre y amor. Como mamá, si tú eres mamá, ¿estás siendo intencional en corregir amorosamente y a tiempo los errores de tu hijo? ¿O los dices: ay, no, pobrecito, que sea feliz mejor? Como hermana en Cristo, si estás viendo algo en tu hermana en la fe o en tu amiga con actitudes en contra de la palabra de Dios, ¿estás haciéndoselos ver en tiempo y en amor y sana mansedumbre? Versículo 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí Juan nos quiere llevar a este punto. Si tú no tienes a Dios, eres incapaz de seguir un buen ejemplo. O si tú eres una mujer que está sin Dios, estarás siempre condenada
a imitar el mal ejemplo. Cuando Dios está presente en tu vida, Él es el que te va a ayudar a poder discernir, ver el buen ejemplo, seguirlo y dar ese fruto. Y aquí esa es la intención de Juan, de ver este buen ejemplo también de Demetrio, siguiendo esos buenos ejemplos. Y el testimonio es súper importante, lo que tú vives, tu conducta. Hay 3 maneras, ya para terminar, que te quiero dar, para que entiendas cómo tu buen ejemplo, tu buen testimonio bendice a los demás. Número 1, si mi vida es testimonio de fidelidad a Dios, mi vida va a animar a los demás y también le va a dar validez a la realidad del Evangelio. Muchas mujeres proclaman a Jesús, pero Jesús se desprestigia ante el que no cree cuando esta persona sigue viviendo sin un cambio real en su vida. Número 2, mi testimonio va a edificar el cuerpo de Cristo. Va a ser de ánimo, va a ser de buen ejemplo que los demás puedan seguir. Y también mi testimonio va a ser ese buen ejemplo y va a hacer que Jesús se vea hermoso y la gente quiera buscarlo como tú lo buscas. Por último, las salutaciones finales. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Aquí Juan da la oración perfecta para Gayo, en medio de tener un líder como Diótrefes. La paz sea contigo, mi hermano, que tengas paz. Y así termina el orar por la paz. Y en conclusión, chicas, esta epístola, ¿qué nos deja? Nos deja una exhortación no solo a Gayo, sino también a ti y a mí, a no dejarnos desviar siguiendo malos ejemplos, sino como a seguir ejemplos como el de Diótrefes, que no seguir esos supremacía, a no seguir esos ejemplos porque te pueden llegar a perder de conocer a Dios. Diótrefes no conocía a Dios y por eso era como era. También nos anima a que cambiemos y anhelemos y sigamos el buen ejemplo de Jesús, o como el de Juan, o como el de Gayo, o el de Demetrio, o como el de muchos hombres y mujeres que tú puedas encontrar en la palabra de Dios. Y sabes, sin Dios, siempre voy a estar condenado a imitar lo malo. Pero si Él está en mí, mi vida va a poder ser ese testimonio que edifique, que anime y que bendiga a los que me rodean.